Bien, Luis Eduardo Camacho presenta una denuncia ante la Asamblea de Diputados para que, tras las declaraciones de Ramón Fonseca Mora, el presidente Juan Carlos Varela, sea investigado. Es el tema que aborda Fernando Correa en la siguiente entrevista. Así es, Lupe, porque conmigo está Luis Eduardo Camacho. Él es pues vocero del expresidente Ricardo Martinelli, pero debo empezar con él porque fuiste colaborador muy cercano de Ricardo Arias Calderón hoy que este prohombre nos deja. Luis Eduardo. Sí, gracias Fernando, y saludo como siempre en un día especial, el Día de la Amistad, a los miles de televidentes de este canal. Y realmente es una pérdida importante para la nación panameña, una de las mejores mentes del país, aunque es un sabor agridulce porque creo que descansó luego físicamente, pues luego de una penosa y larga enfermedad que lo mantuvo postrado durante mucho tiempo. Pero para entender a Ricardo Arias Calderón hay que partir del hecho de que, mira, recobrar la democracia panameña fue tarea de muchos, pero si hay alguien que identifica esa lucha por la democracia panameña y el recobrarla, fue Ricardo Arias Calderón, porque Ricardo Arias Calderón en su momento demostró lo que pocas personas demuestran: anteponer el interés del país y el colectivo ante los intereses personales. Yo todavía me recuerdo cuando en el año 1987-88, que se preveía las elecciones ya del año 1989, cuando el entonces Partido Liberal hace una jugada Y postula a Guillermo Endara. para postular a Guillermo Endara, una persona que reconocida dentro del panameñismo, pues dentro del argot político no tenía esa figuración, porque la lucha por la democracia la había caracterizado en los últimos años era Ricardo Arias Calderón. Y todo el mundo veía en él el lógico candidato. Y la gente se planteó en ese momento de que hay que recordar que antes de esa postulación, recién los militares le daban el partido a los liberales, que no tenían partido en ese momento. Y se especuló y se dijo en ese momento si era una jugada de los militares para dividir la oposición o era realmente una jugada de los liberales para acceder al poder. Pero cualquiera de las dos cosas, lo importante es que, fíjate, el Partido Demócrata Cristiano estaba decidido a irse solo con la candidatura de Ricardo Arias Calderón. Y nunca se me olvida cuando le habló el líder de ese partido y líder en las calles de la oposición, y le dijo a la militancia de ese partido en ese congreso que esperaba la línea política, que había que rescatar la democracia. Y dijo, si la democracia cristiana, nosotros nos vamos solos, a lo mejor ganamos. Lo más probable es que ganamos, pero no va a ser con la contundencia de votos ni con la estructura que se requiere para enfrentar, la unidad que se requiere para enfrentar la dictadura. Y Ricardo Arias Calderón renunció a lo que todo el mundo le reconocía, al derecho indiscutible a ser el candidato presidencial de 1989. O sea, renunció en razón del país. Claro. Pensó en la democracia, pensó en el país primero y renunció. Eso fue uno de los tantos gestos de Ricardo Arias Calderón. Como tú lo dices, yo trabajé muy cercano a él, yo fui su escolta durante muchos años, del 87 al 89. 2 años duros. Años difíciles, tuvimos varios atentados contra la vida de él y contra los que estábamos con él. Yo siempre he dicho que salimos gracias a Dios, no porque yo fuera un Ramos, sino gracias a Dios. Y bueno, gracias a que también Dios me hizo salir de ahí con vida ante esos atentados. Pero Ricardo Arias Calderón yo lo traté de definir ayer en un solo tuit, porque es definir, hablar de convicciones, hablar de honestidad y hablar de valentía era hablar de Ricardo Arias Calderón. Yo creo que sí. Y yo creo que Panamá está en deuda con esas figuras históricas que a veces incomprendidas.
A veces porque incomprendida. No pocas veces incomprendida. Era alguien que tenía la estatura para ser presidente de, es decir, ser canciller alemán o ser primer ministro de un país nórdico, más que pues entenderlo en una república bananera como Sí, esta. el problema es que quizás quiso Ricardo Arias Calderón vivir, o mejor dicho, vivió con patrones y reglas políticas de otros países, en un país donde la honestidad, en un país donde la integridad, en un país donde la valentía no necesariamente es lo que lleva a algunos políticos al poder, ¿no? Bueno, volvamos hablando de integridad, honestidad. Ayer tú presentaste una denuncia contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Esto en medio de esta vorágine que está habiendo, donde pareciera que el gobierno está haciendo la llamada estrategia del avestruz y dejando que el temporal pase. Pero mira, yo identifico al presidente Varela y su gobierno como una figura que está en medio de una arena movediza. Cuando tú caes en una arena movediza, lo que se conoce como eso, tú puedes salvarte, pero si actúas con inteligencia, si no te desesperas, si no cometes errores graves. Pero el presidente Varela y su gobierno está desesperado, está cometiendo errores gravísimos. No es la oposición la que está hundiendo a Varela y su gobierno, es Juan Carlos Varela y su gobierno. Y esa situación, como bien la describió Blandón en este momento del análisis, para nosotros lo importante, y hoy que recordamos una figura como Ricardo Arias Calderón, hay que recordar, mira, nosotros tenemos que preservar la democracia, pero salvándola de los peligros que tiene la democracia en este momento. Y en este momento la democracia panameña está seriamente en peligro, pero fíjate, la democracia panameña no está en peligro por el tema de Odebrecht. La democracia panameña está en peligro porque un pueblo insatisfecho, un pueblo que ha visto desde la llegada del presidente Juan Carlos Varela disminuir su calidad de vida de manera dramática, con inseguridad, con desempleo, con alto costo de la vida, con mala prestación de servicios públicos. Es un pueblo que está viendo, ya comienza a ver otros tipos de situaciones que no contribuyen a la democracia, porque mira, Varela y sus errores nos llevan a pasos agigantados a una convulsión social cuyas dimensiones no conocemos, porque así como los pueblos panameños no son uno de esos pueblos que estallan a cada rato en razón de cualquier lucha, si le aumentaste el precio, el pueblo panameño acumula mucho... absorbe muchos problemas y cuando estalla explota. El problema es cuando esos pueblos, como así como las personas, que tú las ves muy tranquilitas, cuando estallan, estallan. Y tú no sabes hasta dónde va a llegar eso. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque mira, para mí sería muy fácil como político decir que se caiga Juan Carlos Varela, si nos está persiguiendo, si está destruyendo el país. Eso sería fácil como político y como político opositor, pero como panameño, como amante de la democracia, yo no quiero que Juan Carlos Varela se caiga. A pesar de que yo reitero mi opinión de que él no ganó la elección, el hecho está de que se le reconoció como ganador y el hecho para mí es que él debe terminar el último día de su mandato, pero debe hacerlo corrigiendo los errores que ha cometido. Juan Carlos Varela tiene que unificar al país en razón de recuperar al país del daño que él le ha hecho. Su gobierno le ha hecho a este país. ¿No es un poco incongruente que digas que él tiene que terminar hasta el último día y le presentas una demanda para someterlo a un juicio político? Porque fíjate, yo lo que estoy haciendo, entre otras cosas, porque vamos a ponerlo claro, ¿quién va a decidir en la Asamblea un juicio político? Lo va a decidir un órgano del Estado que controla a Juan Carlos Varela. Sí. Yo pongo la denuncia por dos razones fundamentales. Porque la ley y la Constitución obligan a los panameños
a todo, ¿eh? Sea gobierno o no, a denunciar hechos que presuntamente sean delitos. Y aquí Fonseca Mora hizo serios cuestionamientos sobre el accionar del presidente Varela, que a todos juicios son delitos. Yo esperé un par de días, porque además estaba ahí con mi brother, allá Ricardo Martinelli en Miami, viendo esta situación, analizándola. Pero yo al ver que la asamblea no se reunió extraordinariamente. Bueno, es que la asamblea tenía incluso el viernes un carnaval. Sí, es que, pero Sí, eso es. Lo que te quiero decir es que mira, la asamblea, con estas denuncias similares a lo que pasó con Díaz Herrera, porque Fonseca Mora se ha convertido en el Díaz Herrera del gobierno de Varela, la asamblea se debió haber reunido en sesión extraordinaria a discutir las denuncias y a cómo actuar en razón de las denuncias. Entonces, como ellos no lo hicieron, yo le puse la denuncia. Pero mira, es un deber, pero además yo quiero demostrar una vez más, que lo que nosotros decíamos, lo que Cambio Democrático venía denunciando casi desde el tercer, cuarto mes de gobierno de Juan Carlos Varela, y que lo único que ha hecho Fonseca Mora es confirmarlo, va a seguir ocurriendo, que es el control de Varela de los otros órganos. Tú anoche en el programa de radio dijiste incluso que como anda la asamblea, la 245 la aprobaron sin ni siquiera tener la cantidad de votos necesarias para aprobarla. Es que eso fue una de las denuncias que hice ayer en el programa. Mira, dice, si te lo ponían o el pensamiento, ¿no? Que el perro huevero, aunque le queme el hocico, sigue comiendo huevo. La asamblea, a pesar del desprestigio, a pesar de la crisis, sigue haciendo desastres. Aprobar la ley 245 sin los votos, porque no tenían los votos. ¿Cuántos votos? ¿Cuántas personas? Es muy sencillo. Mira, el PRD dice que se abstuvo. Que son 25. Son 25 votos. Y los votos de Cambio Democrático, cuando se trató de explicar los votos que no estaban, porque tampoco estaban todos los diputados de gobierno, los votos de Cambio Democrático que estaban, que votaron en contra del proyecto, pero que no se pudo apreciar porque lo hicieron todo pensando mal, haciendo las cosas mal. Ellos pudieron haber votado nominalmente, como muchos pedían, para saber quién votó por ese mamotreto. O si no querían hacerlo nominalmente, podían hacerlo levantando la mano. Pero lo hicieron a golpe de curul porque ellos sabían que no tenían los votos. Pero se le olvidaron de algo. Finalmente, el PRD dijo, más tuvo. Y los votos de Cambio Democrático, cuando pidieron explicar su voto para demostrar los votos que tenía en contra, que creo que eran 9, un poco más, no le permitieron explicarlo. O sea, no estaban todos los diputados, 34 votos de gobierno, 34 votos sumando la abstención del PRD, que es un lavarse la mano como Poncio Pilato, y los 9 votos de nuestros diputados que han sido leales a la línea del partido. Está claro que no tenían los votos que se requieren en la Asamblea, porque un proyecto de ley requiere la mitad más 1 los votos para ser aprobado. Claro. Y el 245 no los tenía. Entonces la Asamblea, controlada por Juan Carlos Varela, sigue haciendo lo que tiene, lo que está mal haciendo para destruir el país. Porque el 245 se nace de que con el supuesto buena intención de disminuir la mora judicial. Esa era la excusa. Pero la mora judicial, Fernando, y tú lo sabes porque especialistas que tú has traído aquí te lo han dicho, la mora judicial se debe al abuso en las detenciones preventivas por parte del Ministerio Público. Detenciones preventivas que el nuevo sistema penal acusatorio ponía en decisión de los jueces. Claro. Pero las detenciones preventivas las necesita el gobierno de Juan Carlos Varela en manos del Ministerio Público para seguir persiguiendo a la oposición política de Cambio Democrático, el único partido de oposición, pero también para amenazar a quienes se atreven a criticar al gobierno de Juan Carlos Varela, aunque no sean de Cambio Democrático. Y es por eso que el 245 lo que realmente tenía 2 objetivos fundamentales. Plantarle al Ministerio Público la posibilidad, el derecho ilegal de seguir decretando detenciones preventivas para seguir persiguiendo, en vez de estar trabajando en la búsqueda de la verdad, pero también tenía la intención, obviamente,
de crear el mecanismo que le sirviera a Juan Carlos Varela para, a través de los llamados acuerdos de delación, encubrir a personas vinculadas a su gobierno y a su equipo de personas, pues, por la posible comisión de actos delictivos. Y no me refiero solo al tema de Odebrecht, Sí, yo creo porque que eso... ese es el tema, pero además, fíjate, el tema de la delación surge como una herramienta también de persecución, porque cualquiera dice, bueno, Voy a denunciar a Camacho. yo acuso a Camacho de que hizo algo. Y en un ministerio público como que tenemos, y un rey no tiene que ni siquiera que probarlo, basta, me agarran y me meten preso preventivamente y estoy detenido por la palabra de una persona. Así es. Entonces esas son las cosas que nosotros que estamos enfrentando y que estamos denunciando, porque además, fíjate, mira lo mal que está el gobierno de Varela, que así como en la dictadura usaban los coepayes, ahora sacaron nuevamente los ñamepayes. Sí, el tipo que te interrumpió ayer. Sí, pero recuerda que esta no es la primera vez que hacen. Sí. La primera aparición de los ñamepayes Fue cuando fuimos a protestar allá al Ministerio Público y nos mandó la oficina del amigo Baby Valderrama, diputado, nos mandó su ñamepaye. Bueno. Ahí para tratar de intimidarnos a la Procuraduría. Y fíjate que a mí me dijeron, él me dice que no, Baby me dijo que no, pero el informe que yo tengo, que el ñamepadi que mandaron ayer a tratar de sabotearme, digo a tratar porque tú sabes que tengo demasiada escuela para eso, tengo la información de que es parte del equipo de trabajo de Baby Valderrama. Luis Eduardo, como siempre, gracias por estar con nosotros.